Bueno, la charla que vamos a dar hoy es posoperatorio de cirugía de tórax. Los temas que vamos a abordar son el manejo del espacio pleural. Vamos a ver toda la semiología del tubo de avenamiento, qué significa que oscile, que burbujee, cuál es la técnica de colocación y en realidad la técnica de retiro y cuáles pueden ser las complicaciones asociadas al retiro del tubo de tórax. El posoperatorio no complicado de cirugía de tórax, que incluye tanto la cirugía de pulmón como cirugía esofágica, como otro tipo de cirugía. Vamos a ver cómo es el posoperatorio. El manejo del dolor, que es muy importante, y el catéter de analgesia epidural. Vamos a ver cómo es el manejo del dolor con el catéter de analgesia y con los analgésicos opioides en forma endovenosa y cuáles son las ventajas y limitaciones de cada uno. Vamos a hablar algo sobre mediastinitis, sobre manejo ventilatorio, fundamentalmente de la fístula broncopleural, que es una complicación poco frecuente, pero que tiene un manejo ventilatorio específico. Después el rol del ecoplero y la ecografía pulmonar, ya sea para el diagnóstico de edema pulmonar, para el diagnóstico de neumotoras, para el diagnóstico de derrame pleural, y vamos a ir echando algunos conceptos de trauma de tórax. ¿Se escucha bien hasta ahora? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, para el manejo del espacio pleural, lo más importante es el tubo de tórax, que el tubo debe ser estéril, flexible, multifenestrado, debe tener una longitud aproximada de 1,5 metros para ser cómodo para el paciente, siempre situarlo debajo del nivel del tórax, en caso de que tengamos que subir este nivel por alguna causa para pasar al paciente de camilla o lo que fuese, recordar de clampearlo. Idealmente, lo mejor es tenerlo siempre por debajo del nivel del tórax. Siempre después de la colocación de un tubo o cuando llega un paciente en posoperatorio una cirugía de tórax, pedir una placa de tórax para ver si hay alguna complicación. El frasco es un frasco bitubulado, tenemos un tubo más larguito que llega hasta el fondo del buló, que ese está en contacto con el agua. Los libros dicen que tiene que tener al menos 2 centímetros de agua, en general ponemos un poquito más. Y después tenemos otro tubo que está abierto a la atmósfera para airear, ¿sí? El aire o el líquido o lo que venga desde la pleura va a ingresar por el tubo más largo hacia el agua que está ahí, hasta el nivel de agua. Eso va a burbujear y se va a eliminar el aire por el tubo abierto a la atmósfera, ¿sí? Esa es la semiología más o menos del bulón. Si el tubo oscila con los movimientos respiratorios, señala que está permeable. Si el tubo no oscila, siempre pedir al paciente que haga una respiración profunda. Si sigue sin oscilar o el tubo no se encuentra en cavidad pleural, se puede acodar dentro de ella o se encuentra bloqueado. ¿Qué pasa si el tubo burbujea? Siempre comprobar que el aire provenga del tórax. Hay que ver siempre el punto de inserción del tubo de tórax en piel, porque a veces lo que sucede es que hay algún movimiento del paciente o cuando lo movemos, lo movilizamos y queda una fenestra afuera. Así que asegurarnos que burbujee porque está bien colocado dentro del tórax y no que tenga una fenestra afuera. Siempre ver la herida y la salida de la sonda para verificar justamente eso, la fenestra. ¿Qué pasa si el tubo burbujea permanentemente? Lo que tenemos que sospechar es una fístula broncopleural, ¿sí? Puede ser que tenga una aerorragia importante inicialmente en el primer día posoperatorio, fundamentalmente si hubo manoseo de lo que son las cisuras, pero si ya más allá de las 24 horas persiste con un burbujeo permanente, debemos sospechar una fístula broncopleural. El tratamiento ventilatorio tiene un tratamiento específico. Nosotros lo que tenemos que intentar es disminuir el débito de esa fístula. Vamos a ver que el tubo está burbujeando en todo momento. Y el tratamiento ventilatorio consiste básicamente en ventilar con volúmenes relativamente bajos para disminuir ese débito de la fístula, con frecuencias respiratorias un poquito más altas para compensar ese volumen minuto respiratorio, y la PIB en general es baja. Otra cosa importante en la fístula broncopleural es colocación de humidificación activa. Porque la humidificación pasiva, como la expiración no es efectiva, porque gran parte de ese aire expirado se pierde por el tubo, por la fístula, es una recomendación de humidificación activa. Si una fístula pierde más del 60%, tiene indicación. Hay otras indicaciones de humidificación activa que, bueno, en este momento no se están usando mucho por el tema de la pandemia, pero bueno, pacientes con hemoptisis masiva, pacientes que estén hipersecretores o pacientes con fibrosis quística son otras indicaciones de humidificación activa. Siempre pedir la placa de tórax, ver siempre el mediastino, ver los pulmones que estén bien ventilados de bases a vértices, y ver la colocación del tubo. Si en esta placa, por ejemplo, lo que vemos es que el tubo de tórax derecho tiene una fenestra afuera.
Otra cosa que muchas veces vemos es el enfisema subcutáneo, lo vemos en la placa y lo vemos clínicamente. Los avenamientos pleurales, según la cirugía que se haga, se pueden colocar 1, 2, hasta 3 tubos de tórax. En una neumonectomía, nunca colocar aspiración activa, y generalmente el tubo se coloca un poquito más abajo, en el octavo espacio, línea axilar media, conectándolo a un sifón. En resecciones parciales pulmonares se dejan 2 avenamientos, uno anterior y otro posterior. El diámetro de los tubos puede variar, hay tubos más finitos, más gruesos. En general el que ponemos anterior es un poquito más fino. Siempre depende de la patología, de la edad del paciente, de la contextura, etc. En las decorticaciones, en general son cirugías más sangrantes. Se acostumbra a dejar 3 drenajes. Y en los derrames pleurales se intenta colocar el tubo lo más caudal posible. Así como en los neumotórax intentamos que el tubo vaya hacia arriba por una cuestión fisiológica, siempre los líquidos tienden hacia abajo y el tubo lo más fisiológico es colocarlo más hacia abajo, no tan apical. Hay una técnica que se usa que es el ordeñe del tubo, se usa más en los tubos mediastinales, en los pacientes de cirugía cardíaca, pero también en la cirugía de tórax. El tema del ordeñe del tubo puede generar presiones de succión altas en la cavidad torácica, lo que puede generar lesiones del parénquima pulmonar. Así que no se aconseja salvo expresa autorización del cirujano, aunque la literatura es bastante contradictoria, porque el tubo se puede tapar con algún coágulo o algún tapón mucoso de fibrina, y nos altera. Uno piensa que el tubo está bloqueado y ve falla de expansión en la placa, y puede ser que esté bloqueado porque tenga algún coágulo, pero en general el ordeñe del tubo en tórax es bastante contradictoria en la literatura, si hacerlo o no hacerlo. No así en los tubos mediastinales de cirugía cardíaca, que sí se hace. Siempre verificar los apósitos, que estén limpios, que estén secos. Cosas que pueden ocurrir es la salida accidental del tubo. Si nosotros ni bien nos damos cuenta que hay una salida accidental del tubo, hay que colocar en forma inmediata un apósito comprensivo y hacer inmediatamente una placa de tórax. Una complicación que puede ocurrir cuando retiramos el tubo en forma accidental o cuando lo retiramos y el paciente inspirando es que haga un nuevo neumotórax, por eso es importante la plaquita control. Bueno, esto sí ocurre frecuentemente, la caída o vuelco del frasco hay que colocarlo verticalmente lo antes posible para poder restablecer el sello de agua. ¿Sí? Esto es lo más importante de la semiología del tubo, ver que oscile, ver que burbujee, ver que no tenga una fenestra afuera, pedir la placa de tórax diario o cada 48 horas según cómo venga evolucionando el paciente, ver bien los apósitos, que estén limpios, que estén secos, en caso de que se salga colocar un apósito y básicamente esos son los cuidados que deberíamos tener. Siempre asegurarnos que tenga el sello de agua abajo también. ¿Cómo retirar el tubo? Se requiere siempre de 2 profesionales, uno que retire el tubo y otro que haga la sutura y cierre el orificio con la jareta. Normalmente lo hace una sola persona, pero lo ideal sería que sean 2 operadores, uno que retire y otro que cierre la jareta. Siempre explicar al paciente el procedimiento que va a realizar, que haga maniobra de valsalva para evitar que ingrese aire durante la inspiración y siempre una placa control post retiro del tubo. Bueno, dentro de las cirugías torácicas, voy a admitir ahí, dentro de las cirugías torácicas tenemos varios procedimientos, ¿sí? La mediastinoscopía, que es un procedimiento que se usa más que nada para los ganglios, para poder biopsiar ganglios y estadificar cáncer. La videotoracoscopía, que es uno de los procedimientos más frecuentes, tanto para hacer biopsia pleural como biopsia pulmonar, para hemotoras retenidos, uno de los procedimientos más frecuentes que hacemos en cirugía de tórax. Las resecciones pulmonares, que pueden ser segmentectomías, lobectomías, neumonectomías, dependiendo de la patología y dependiendo también el funcional respiratorio del paciente. Muchas veces se hacen cirugías menos cruentas por tener un funcional respiratorio bajo, cuando tiene un BEFS1 menor a 1 litro, generalmente se prefieren cirugías de menor resección. Las cirugías de reducción de volumen, bueno, eso no es muy frecuente, se usa para los enfisemas bullosos pretrasplante, no importa. Cirugía de pared torácica sí, son cirugías muy dolorosas, tiene indicación también de analgesia, catéter de analgesia epidural, que ahora lo vamos a ver. Y después cirugías traqueales, fundamentalmente son pacientes post-ARM prolongado, que hay que hacer resección y anastomosis, o hay que hacer a veces tratamiento invasivo por broncoscopía rígida, a veces se hace split laringe, bueno, son distintos tipos de cirugía. Y la cirugía esofágica, que muchas veces se aborda
desde la región cervical y otras veces se hace en forma abierta. En forma abierta tiene riesgo de mediastinitis. Cuando se aborda de forma cervical no tenemos ese riesgo. Paciente que se hace posoperatoria de cirugía torácica, las indicaciones en general de ventilación mecánica posoperatoria en las primeras 24 horas es cuando se hace una pleurectomía visceral o cuando se hace una decorticación con un sangrado importante intraoperatorio. ¿Por qué? Porque durante la noche el paciente estando en ARM facilita la posición pleural y minimiza la acumulación de sangre en el espacio pleural. También depende, ¿no?, del estado clínico del paciente, cómo fue la cirugía, si sangró, cómo se comportó en el quirófano. Pero en general las decorticaciones que sangran, la pleurectomía visceral, es conveniente, aunque sea las primeras 24 horas, dejarlos en ARM. Bueno, complicaciones pulmonares en el posoperatorio de cirugía de tórax, atelectasias, neumonías, el hemotórax, por eso es importante ver el débito por el tubo, la fístula broncopleural, que fue lo que hablamos hace un ratito, la torsión lobar, que no es muy frecuente, el síndrome post-neumonectomía tampoco es frecuente, y el tromboembolismo pulmonar sí, son pacientes que muchas veces tienen neoplasias que predisponen a trombosis, o son pacientes que quedan con poca movilidad en los días postquirúrgicos, así que es importante el diagnóstico la sospecha de diagnóstico de TEP y la profilaxis. Bueno, una de las complicaciones más frecuentes de estos pacientes es la atelectasia, casi siempre es del pulmón operado, puede ser también del contralateral por retención de secreciones. Los factores de riesgo son ser paciente POC, tener mal control del dolor, que haga una resección de pared torácica, distensión abdominal, porque genera aumento de la presión en el abdomen y eso te transmite a un aumento de la presión en tórax, y disminución de la motilidad diafragmática, porque en general también pueden tener una paresia. Bueno, la placa de la atelectasia ya todos la conocemos, con la desviación de la tráquea y del mediastino hacia el lado de la lesión, a diferencia de lo que es el neumotórax, que moviliza la tráquea hacia contralateral. Siempre vemos la pérdida de volumen y la desviación de tráquea. Bueno, hay lesiones torácicas que debemos diagnosticar, ya sea en el trauma como en el posoperatorio de cirugía torácica. De ellas la más importante es el neumotórax a tensión y el hemotórax masivo. El neumotórax a tensión, recordemos cómo venarlo con un ABOCA 14 en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Eso no es un tratamiento definitivo del neumotórax, sino lo que hacemos es convertir un neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple. Después vamos a tener que colocarle nuevamente el tubo. El tórax inestable o bolé costal muchas veces viene en el posoperatorio de bolé costal. Los pacientes cuando hacen la fijación también en general requieren bloqueo intercostal, es una patología que tiene mucho dolor, mejora mucho con la presión positiva. En el trauma, el neumotórax, tórax inestable tiene indicación de ventilación no invasiva inicialmente, y lo más importante es manejar el dolor. Pues bueno, después neumotórax abierto, neumotórax a tensión, obstrucción de la vía aérea no es algo tan frecuente en posoperatorio de cirugía de tórax, sí, en la guardia puede ser algo que nos llegue. Bueno, el neumotórax hipertensivo, ya sabemos que el diagnóstico no es radiológico, y ahí lo que dijimos recién, que lo que hacemos es transformarlo en normotensivo con un catéter en el segundo espacio, línea medio clavicular, y el tratamiento definitivo es la colocación del tubo de tórax. Es importante que haga valsalva el paciente cuando retiramos el tubo de tórax, porque puede provocar un neumotórax hipertensivo si se hace en inspiración o si hay entrada de aire. O que haga valsalva, es otra opción. El hemotórax masivo se considera un hemotórax masivo cuando el drenaje supera más de 1500 mililitros o es mayor a 300 mililitros hora en las primeras 4 horas. Es importante también saber que el tubo se puede acodar o se puede bloquear y el líquido acumularse y hacer un hemotórax y no verlo reflejado en el tubo. Si yo tengo un paciente que viene en 100 mililitros en 3 horas, no se considera un hemotórax masivo, pero si no tengo otra causa y el paciente está con 70 de sistólica, lo que tengo que pensar es que o se acodó el tubo o se tapó el tubo, ¿sí? De ahí también la importancia de la ecografía, la placa, la semiología y demás. Sí, esa es la definición de hemotórax masivo, va cambiando casi todos los años la definición, pero lo importante es también la parte clínica. Si me vienen 100 mililitros en 3 horas, es un posoperatorio, una decorticación, me dijeron que fue sangrante la cirugía, el paciente está desaturando, está con 70 de sistólica, pero no cumple los criterios de hemotórax masivo, igual tiene indicación de, si no tengo otra causa para que el paciente tenga 70 de sistólica, tiene indicación de hacer la retoracotomía sería.
Bueno, y el tórax inestable, volecostal también, si es una patología que muchas veces los pacientes dificulta el winning en caso de que hayan entrado en ARM, y es una de las indicaciones de fijación costal el paciente que tiene un winning que no se lo puede destetar del respirador por dificultad ventilatoria. Ahí está la definición de tórax inestable. Y en el trauma, cuando ingresa un tórax inestable, en realidad lo que más mejora es mejorar el dolor y ponerle ventilación no invasiva. El síndrome de postneumonectomía está descrito en casi todos los libros, es bastante infrecuente, puede ser una complicación tardía, se dan más frecuentes neumonectomías derecha, son pacientes que ingresan con disnea, con estridor, pacientes que tienen neumonías a repetición en el postquirúrgico, y el tratamiento es la colocación de un stent bronquial o una prótesis endobronquial. Clínicamente vemos un desplazamiento del mediastino en el emitor vacío que causa una obstrucción bronquial y desplazamiento también de la tráquea. No es algo frecuente, hay reporte de casos directamente, no es algo muy frecuente. Bueno, las complicaciones cardiovasculares, la más frecuente es la FA a la cabeza, generalmente por dolor, pero el infarto de miocardio también tenemos que tenerlo presente en el posoperatorio de cualquier cirugía de tórax. ¿Sí? Otra complicación es la lesión del conducto torácico en estos posoperatorios. Ahí dice que va a terminar en 10 minutos. Chao. Bueno, otra complicación postquirúrgica es la mediastinitis postesternotomía. El diagnóstico es dolor torácico, fiebre y leucocitosis. En general tienen débito purulento de la esternotomía. Se aísla un microorganismo en cultivo o en drenaje mediastinal. Ahora vamos a ver un artículo de esto. Siempre distinguir una mediastinitis postquirúrgica de una infección del sitio quirúrgico. Es una infección profunda, grave, la mediastinitis. Está asociada a osteomielitis external, que es distinto a una infección del sitio quirúrgico que requiere lavado y nada más. La tríada de una mediastinitis es fiebre, secreción purulenta y dolor external. La bacteriemia puede ser antes o después de la mediastinitis, el signo ese no importa. Es una complicación poco frecuente de la cirugía torácica porque en general no se hace esternotomía, se hace toracotomía. Sí es más frecuente en la cirugía cardíaca y puede aparecer desde el segundo o tercer día postoperatorio hasta el mes. La mediastinitis debe considerarse un problema quirúrgico y si bien uno hace tratamiento médico, no son el tratamiento definitivo de una mediastinitis. ¿Sí? Todos esos son los factores predisponentes, no hay un consenso sobre cuál es el factor de riesgo más importante. El tratamiento de la mediastinitis es antibiótico, lavado, debridación y en muchos casos la colocación del VAC. Hay que tener mucho cuidado con el VAC cuando uno lo coloca en tórax o en este tipo de mediastinitis, porque la presión positiva puede generar defectos en el llenado cardíaco, no así como uno pone un VAC en lo que es abdomen o algún miembro para cerrar una herida, no tenemos ese problema. Siempre que se coloca un VAC en un paciente con una mediastinitis, tiene que ser una presión muy muy bajita porque puede provocar complicaciones en el llenado cardíaco. Ya si le ponemos una presión más de 100 milímetros de mercurio, puede generar eso. En general se pone 25 o 50, no más de eso. Bueno, siempre el gol estándar para el diagnóstico es la punción external, es un método rápido, seguro, para garantizar el diagnóstico de mediastinitis postesternotomía. Vamos a hablar un poco de dolor en el postoperatorio de cirugía de tórax. Para la recuperación, especialmente en pacientes de una toracotomía o una esternotomía, todo lo que es el dolor en la pared torácica provoca una restricción del movimiento respiratorio, con disminución de la capacidad vital forzada y la residual funcional. El paciente lleva a fatiga y a hipoxemia. Es muy importante el catéter epidural en el postoperatorio de la cirugía de tórax. La analgesia obtenida por un catéter epidural es superior a la sistémica, además de disminuir la morbilidad postoperatoria. Se hace generalmente si es un catéter a nivel torácico entre T4 y T8. Lo dejamos de 2 a 4 días, en general no se deja menos de 24 horas porque no tiene efecto, se va a tener analgesia solo las 24 horas y no más adelante. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de tener el catéter de analgesia epidural, en qué pacientes y cómo hacer el retiro del mismo y qué drogas usar.
Esta es la forma en que se debería colocar el paciente para poner el catéter de analgesia. Tiene que estar sentado, tiene que ser 2 operadores, uno que esté adelante del paciente y por atrás el que hace el procedimiento, inclinado hacia adelante para que se pueda ver mejor la columna, con las rodillas flexionadas y en lo posible con un banquito para sostener los pies. Toda esta posición lo que hace es facilitar la detección de la línea media, fundamentalmente en pacientes que sean obesos o que tengan deformidad en la columna. Lo que dijimos recién, la duración de la analgesia es de 2 a 4 días en forma óptima. No hay beneficios en pacientes que se deja el catéter menos de 24 horas. Las drogas que se usan son las 3 que están ahí abajo: fentanilo, bupivacaína y morfina. La combinación de bupivacaína morfina para analgesia epidural demostró mayor eficacia al control de dolor que cada uno por separado. Lo otro que se puede hacer es perfusión epidural torácica de fentanilo en combinación con anestésicos locales, también una excelente analgesia y recuperación temprana. Todo esto también lo que hace es prevenir el hilio postquirúrgico que generan los opioides en forma endovenosa. Estos son más o menos las distintas drogas, cuál es la dilución de cada una, cómo se van preparando, y la dosis en infusión. Y los beneficios de la anestesia epidural es que provee mayor analgesia, disminuye las complicaciones pulmonares en el postoperatorio, el hilio postoperatorio, la mortalidad en pacientes con fracturas costales múltiples y la duración de la ventilación mecánica. Igualmente, en pacientes con fracturas costales múltiples o en pacientes con boleta costal, está más indicado el bloqueo intercostal que el catéter de analgesia epidural en forma continua.